Listo, ya. Entonces, dentro de las diferentes especificaciones de programación, hay que recordar bastante, por favor, cuando bauticemos o cuando le demos el nombre a esos nombres de variables, esos identificadores, recordar que no deben tener espacios en blanco, recordar que si quieren colocar un separador pueden usar el guión bajo, no colocar palabras reservadas de lenguaje, tratar de no iniciar nunca un identificador con un número o con caracteres especiales como el signo pesos, admiración, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Además de nosotros tener disponibles en el lenguaje de programación lo que son las variables, tenemos una serie de operadores que nos van a servir en gran medida para realizar ciertos procesos, los cuales pues son relativamente sencillos al momento de trabajar. Voy a eliminar esto que ya pues, no lo voy a usar. Vamos a empezar a mirar primero los operadores matemáticos. Bueno, los operadores matemáticos, los típicos que todos conocemos son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo, ¿cierto? Cada uno de ellos pues tiene su función específica dentro de la programación. Tenemos la suma, pues ya vimos acá una operación típica. Tenemos el uso de la resta. Vamos acá, cambiemos esto, que se vea bien. Bien, digamos que el operador pues diferente acá que a los que ya conocemos es este porcentaje. Ese porcentaje, ese porcentaje dentro de la programación, llámese C, llámese Java, ese porcentaje siempre me va a dar el resto de la división. Es decir, tengo 10 dividido en 2, aquí me da 5 y aquí me va a dar 0. Básicamente, este operador me va a devolver esta respuesta. Este operador me va a devolver el resto de la división, o sea, el 0. Pues digamos que es muy utilizado, sobre todo cuando yo deseo determinar, por ejemplo, valores en el caso de divisibles, en caso de que yo quiera saber si son pares o impares,
o en determinadas ocasiones en el motor uno podría calcular algún tiempo transcurrido. Entonces, si ese tiempo transcurrido en 2 segundos o en 10 segundos, si eso me da módulo de cero, pues significa que ya se cumplió, bueno, etcétera. Entonces nos puede servir para esos fines, ¿sí? Si yo llego a ejecutar esto, si yo llego a ejecutar esto, pues voy a obtener diferentes resultados. Y vamos a empezar a analizar algunas circunstancias que pueden llegar a pasar. Digamos que yo tengo 9:30. Voy a darle play acá y vamos a observar algo acá. Pues acá me está dando la suma, aquí me está dando la resta, ¿cierto? Aquí me está dando la multiplicación, aquí me está dando la división. Fíjese que me está dando 0, ¿sí? Aquí me está dando el resto de la división. Aquí lo más probable es que me esté dando 0 por lo que lo estoy manejando como un valor entero. Oh, hay que tener en cuenta muy bien esto. Si yo estoy considerando que este valor, esta respuesta, me puede dar un valor flotante o decimal, debo ser muy precavido al momento de analizar el dato. En este caso, tenemos un tipo de dato que es flotante, el cual me puede servir para capturar estos enteros, o estos decimales, perdón, esos decimales. Para poder solucionar ese problema de decimales, tenemos varias posibilidades de hacerlo. La primera es convirtiendo estos dos números en decimal o en flotante. La otra que podemos llegar a hacer es convertir el resultado de estos dos números en un decimal. Pero bueno, ¿cómo lo hago? Esto lo hacemos de la siguiente manera. Abrimos paréntesis y yo puedo colocar aquí float y puedo abrir paréntesis acá y abrir paréntesis, cerrar paréntesis acá. Con esto le estoy dando indicaciones al lenguaje que esta respuesta me la convierta a decimal, a punto flotante. Vamos a mirar si tenemos un resultado diferente. Tenemos la ejecución. Vamos a ver. Fijémonos que me sigue dando 0. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Si ese valor me sigue dando 0, este casting que hicimos, digamos que no está siendo como muy efectivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el casting, el casteo se llama eso, a cada una de las variables independientes. Y de esa manera poder analizar si se convirtieron a flotantes. Ojo, esto es en el dado caso de que yo necesite pues tener mayor precisión al momento de obtener un resultado, ¿no? Ahora sí, fíjense que ahora me está diciendo, esperen un segundito, yo sé que de pronto no pueden ver bien. Voy a tratar de hacer algo acá. Ahora sí.
Entonces, fíjense con más detalle acá, que al momento de hacer la operación de la división, pues ya me está permitiendo tener los decimales, ¿cierto? El famoso punto flotante, que es el decimal de 3. Digamos que básicamente eso era como lo especial que se debe tener en cuenta acá al momento de hacer esa división. Hay algo bastante interesante que nosotros debemos tener muy presentes en la programación, y es que en ocasiones pueden ocurrir errores que son causados por, digamos, por datos errados que se le pueden suministrar al programa, ¿cierto? Datos errados. Por ejemplo, miremos acá, miremos por acá. Nosotros tenemos una división, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo llego y le digo acá 0 y le doy play? Fíjense que me está dando un mensaje de error. Se lo voy a colocar acá bien grandecito. ¿Qué pasó? Coño, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Fíjense que me está diciendo división por 0. Dice infinito, error, división por 0. Recordemos que esos errores pueden ocurrir, digamos, cuando no es algo que estemos controlando. Puede ser que dentro de la ejecución del juego se nos presente ese tipo de problemas con valores que de pronto no sean permitidos para realizar una operación matemática porque me puede producir esto, ¿cierto? Resulta que la programación, llámese C#, llámese Java, llámese Python, existe una estructura de captura de errores que me va a permitir verificar, o bueno, verificar no tanto, sino detectar ese tipo de anomalías, pero el programa va a seguir funcionando correctamente. Fíjense que en la división el programa se detuvo, no me mostró, no me mostró el resto de la división. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una excepción en la programación, normalmente el programa se interrumpe. Nosotros podemos prevenir esto. Lo podemos prevenir con un bloque de excepción. Entonces vamos a mirar cómo se construye